Qué hermoso tiempo, ¿verdad? Los mejores tiempos de nuestras vidas deberían ser los tiempos delante de la presencia de Dios, ¿verdad? Son los tiempos que nos edifican, que nos ayudan después a aguantar los malos momentos y también a poder tirar para adelante con lo que Dios nos llama a hacer. Así es. Bien, voy a intentar hablaros de una cosa de la cual no me siento muy preparada, pero si Dios me llama a hacerlo, lo tengo que hacer y ya está. Hebreos 11, la fe. Aleluya. Sí, da miedo, a mí también me da miedo. Cuando Dios me hace decir esas cosas, luego me caen encima a mí primero. Así que vosotros tranquilos, que esto va por mí antes que por vosotros. Pero vais a tener la bondad de escucharme en lo que Dios va a hacer en mí, ¿vale? Vale, he traído la versión esta tan chula que tiene Antonio, que me ha robado a mí, por cierto, la versión de la Biblia al día. Aunque la sigáis ahí, pero es casi más, no sé, nos cambia la forma de lectura y la verdad es que es muy bonita. No sé si lo voy a leer entero, pero nos lanzamos. ¿Qué es la fe? Fe es la plena certeza de que lo que esperamos ha de llegar. Es el convencimiento absoluto de que hemos de alcanzar lo que ni siquiera vislumbramos. Los hombres de Dios de antaño se destacaban por la fe que tenían. Por fe en la palabra de Dios sabemos que la Tierra, los planetas, las estrellas y el universo entero surgieron por mandato de Dios y que surgieron de la nada. Por fe Abel obedeció a Dios y su ofrenda agradó más al Señor que la de Caín. Dios aceptó a Abel y lo manifestó aceptando su ofrenda. Y aunque Abel murió hace siglos, todavía nos habla por medio del formidable ejemplo que dejó a la posteridad. Enoc confió en Dios y por eso, aunque no había muerto, un día Dios se lo llevó repentinamente al cielo y nadie lo volvió a ver. Antes de esto, Dios ya había manifestado que Enoc le agradaba. Sin fe, uno no puede agradar a Dios. El que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente lo buscan. Por fe Noé, cuando Dios lo advirtió de lo que iba a ocurrir, a pesar de que no había ni el más leve indicio de que iba a haber un diluvio, sin pérdida de tiempo se puso a construir el arca en que él y su familia habrían de salvarse. Con aquella fe hizo resaltar el pecado y la incredulidad del resto del mundo y obtuvo la aprobación de Dios. Por fe, Abraham, cuando Dios le pidió que abandonara su ciudad natal, partió hacia el remoto país que el Señor había prometido darle como herencia. Lo más asombroso es que ni siquiera sabía dónde estaba aquel país. Y cuando llegó a la tierra prometida como simple visitante, vivió en tiendas de campaña. Y lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes habían recibido la misma promesa. ¿Por qué lo hicieron? Porque esperaban confiadamente que Dios los llevaría a la ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por fe, Sara tuvo un hijo a pesar de ser estéril y de edad avanzada, y lo tuvo porque creyó que Dios, que se lo había prometido, cumpliría su promesa. En fin, de aquel Abraham, que era demasiado viejo para tener hijos, salió una nación entera, y son tantos los que pueden llamarse descendientes suyos que es imposible contarlos, como imposible es contar las estrellas del cielo y la arena del mar. Estos hombres de fe que hemos mencionado murieron sin haber recibido todo lo prometido, pero con los ojos de la fe veían que allá a lo lejos los esperaba el pleno cumplimiento de las promesas de Dios. Esto los hacía felices, pues reconocían que este mundo no era de ellos y que en él no eran más que simples extranjeros y peregrinos. Es obvio que si hablaban así era porque tenían los ojos fijos en su verdadera patria, el cielo. Si no, fácil les habría sido entregarse de nuevo al disfrute de los deleites de este mundo, pero no lo deseaban. Para ellos el anhelo mayor era llegar a la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos y les tiene preparada una ciudad celestial. Mientras Dios probaba a Abraham, éste confiaba en Dios y en su promesa. Por eso estuvo dispuesto a tomar a Isaac, su hijo, e inmolarlo en el altar del sacrificio. E Isaac era precisamente el hijo a través del cual, según la promesa de Dios, iba a surgir toda una nación de descendientes suyos. Pero Abraham creía que si Isaac moría, Dios lo resucitaría. En la práctica así sucedió, pero para Abraham Isaac murió, pero siguió viviendo. Vamos un poquito más para allá.
versículo 32. ¿Y qué más tengo que decir? Tiempo me faltaría para hablar de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y de todos los profetas. Individuos que por fe ganaron batallas, conquistaron reinos, gobernaron bien, alcanzaron lo que Dios les había prometido, salieron ilesos de cuevas de leones y de hornos encendidos, escaparon de morir a espada, recibieron fortaleza cuando estaban débiles, enfermos o en el fragor de la batalla, y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Versículo 36. Algunos sufrieron vituperios, azotes, cadenas y mazmorras, o murieron apedreados o aserrados. A otros se les prometió la libertad si renunciaban a su fe y luego los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos de piel de oveja o cabra, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no merecía que vivieran en él. Anduvieron errantes por los desiertos, los montes, las cuevas y las cavernas. Mas, aunque confiaban en Dios y Dios los había probado, no alcanzaron a ver cumplidas en este mundo todas sus promesas, porque el Señor quería que esperaran y participaran de la muy superior recompensa que había preparado para nosotros. Amén. Tremendo texto, tremendo, tremendo. Aunque lo leamos 100 veces, es impresionante cómo se puede vivir de esa manera, ¿verdad? Tan al filo, tan al límite, con una confianza tan absoluta en Dios. Y es un texto que espero que nos desafíe en esta tarde, que no nos deje vivir el resto de nuestras vidas y que el que viva sin fe hoy se vaya a su casa con la fe puestecita. Amén. Bien, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Bueno, me vais a decir, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción. Gracias, no era eso lo que pedía. Sí, la fe es eso. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que se nos vende fuera como fe. Yo estaba mirando cosa que no hay que hacer jamás, estaba mirando en internet lo que dicen ser fe y me dio un disgusto, así que dije, voy a dejar internet en paz. Una serie de chorradas que incluso dentro de la Iglesia evangélica se enseña como fe. Fe se enseña que es casi un sentimiento optimista en el cual pues tú crees lo que tú declaras. Yo creo que Dios me va a dar una mejor casa, me va a dar un mejor coche, me va a conceder los sueños de mi corazón, me va a ayudar a que sea feliz, a que mi matrimonio se consolide felizmente, porque yo para eso voy a pensar en eso, voy a trabajar en eso, voy a meditar en eso. Eso no es fe, ¿vale? Eso es, pues, sí, obsesión podría ser. La fe tiene su base y siempre tiene que tener su base en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. En la palabra de Dios, ¿vale? No nos vamos a ir de aquí, en la palabra de Dios. Esa es la fe. La fe puesta en lo que Dios dice. Cuando Dios habla, cuando Dios dice una cosa y yo creo esa cosa que Dios dice, me agarro a lo que Dios dice, estoy teniendo fe en base a las palabras que Dios ha dado y por lo tanto es una fe genuina, es una fe auténtica. E insisto, el movimiento de la prosperidad, repítelo y sucederá, olvidaros, eso no viene de Dios, eso es tremendamente demoníaco y estúpido aparte, porque es que es provocar algo que no va a ser así. Desde luego con Dios no va a ser así. A veces la gente piensa que puede tener fe en su cantidad de fe. Por ejemplo, una persona enferma que no se sana, han orado por ella 300 veces y no se ha sanado. Y piensa, si tuviera más fe, seguro que el milagro se hubiera cumplido. Si mi fe se ampliara, entonces Dios escucharía mi oración y me sanaría. Y eso es tener fe en tu propia fe, lo cual también es totalmente equivocado. Uno tiene que depositar su fe, la importancia de la fe es dónde la he puesto, ¿vale? Entonces nosotros ¿en dónde hemos depositado nuestra fe? En Jesucristo y en su palabra, ¿vale? Es lo único en lo que nosotros depositamos nuestra fe. Por eso Jesús dijo, si vuestra fe fuese tan pequeñita como un grano de mostaza, le diríais a este monte, échate para allá, porque no era la cantidad de fe, sino dónde estaba depositada la fe. Si está en el lugar correcto, tu fe es un zambombazo. Pero si tu fe está puesta en ti mismo, o en las circunstancias, o en las promesas que te han hecho, o en las cosas que tú quieres, esa fe no sirve para nada, está totalmente vacía.
Bien, vamos a ver por qué es necesaria la fe. Es verdad que hemos empezado diciendo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no vemos ahora mismo? ¿Alguien me puede decir lo que no está viendo ahora mismo y que hace parte de esa fe? ¿Qué es lo que no vemos, que no tocamos? Por ejemplo, ¿podemos ver el mundo espiritual ahora mismo? ¿Podemos ver los ángeles de Dios? ¿Podemos ver a Dios? ¿Podemos ver las promesas de Dios? ¿Podemos ver las recompensas que Dios va a traernos algún día? No. Todo eso es invisible para nosotros. No podemos tocarlo, no podemos hacer nada. Sin embargo, ¿qué es lo visible? ¿Qué es lo que el ser humano ve? Pues el ser humano ve el pagar sus facturas cada mes. Eso lo ves, lo tocas. Tu plato de comida en la mesa cada día y si puede ser varias veces al día, mejor. ¿Qué más tocamos? Nuestras familias, nuestros hijos, los tocamos. Todo eso es tangible, es lo visible, es en lo que muchas veces depositamos toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza, porque es lo que yo toco, lo que necesito tener a mi lado ahora mismo. Si se me tambalea una de estas cosas, me quedo como... porque toda mi vida está centrada en todas las cosas visibles y tangibles. ¿Vale? Entonces, vemos que Hebreos nos está desafiando más de lo que parece, ya para empezar, porque nos habla de que la fe realmente es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que es tal tu convicción que vives más por lo que no ves que por lo que ves. Que todos tus metas, tus anhelos en esta vida son para lo invisible, no para lo visible. Dice 2 Corintios 4, 18, lo podéis poner ahí y así la gente va leyendo también. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Entonces, ¿qué valor tienen las cosas temporales? Tienen un valor relativo. Puedes darle relativa importancia, es verdad que hay que darle importancia a estar con los hijos, esas cosas son importantes, pero son relativas importancias. Lo que realmente permanece es donde tienes que tener tu enfoque al 100%. Y vemos que nos habla de los antiguos, de esos que han conquistado reinos, que han hecho de todo, ¿no? Pero antes de hablar de eso, en el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. A mí me pareció increíble, leyendo este texto varias veces, digo, ¿por qué empieza por ahí? ¿Por qué empieza por ahí? ¿Qué cosa más extraña? Habla de que la base de la fe, el centro de la fe, el origen de la fe es que todo fue hecho por la palabra de Dios. Y es algo muy interesante si lo pensamos bajo varios ángulos. Primeramente, porque hoy en día es súper atacado, es tremendamente atacado el hecho de que Dios haya sido el creador del universo. Satanás tiene un interés muy particular a que se desacredite que Dios ha creado el universo, que es un concepto de tontitos, y sin embargo la evolución es un concepto mucho más inteligente. Porque Dios da muchísima importancia a su palabra. Si el otro día Benja nos decía que había gente que en su propia iglesia no creen en la creación, creen en una especie de evolución, pero sí creen que Jesús les ha salvado de sus pecados, ¿qué tipo de fe tenemos ahí? Esa fe no vale nada, aunque crean que Jesús ha perdonado sus pecados. ¿Por qué? Porque debilitan el principio de la palabra de Dios. Si tú no crees en la palabra de Dios de A a la Z, entonces estás jugando a desvirtuar lo que es la fe verdadera. ¿Me entendéis, verdad? La fe verdadera es la fe que cree que la palabra de Dios ha constituido el universo, lo ha hecho todo y a partir de ahí lo visible fue creado de lo invisible, lo que se ve de lo que no se ve. Y entonces todas las cosas están puestas en el lugar adecuado. Lo primero tiene más valor que lo segundo. Tenemos que entender que de alguna forma
Satanás en estos últimos tiempos está desacreditando la fe de los propios hijos de Dios. No va a atacar al mundo, porque el mundo tiene un concepto de la fe que es totalmente erróneo, equivocado, está fuera de lugar. Sin embargo, dentro de la Iglesia, los que aún han dado su vida a Cristo pueden llegar a tener una fe que se va desvirtuando, que va perdiendo hasta que desaparezca. Y por eso ese texto tan conocido de Lucas 18 que dice: cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. ¿Qué tipo de fe, me pregunto yo, va a quedar dentro de la misma Iglesia? Y no hablo de creer a Dios o de creer en Dios, pero hablo de qué tipo de fe que va a estar fragmentada, habrán quitado de aquí, habrán puesto de allá doctrinas falsas. ¿Qué va a quedar de nuestra fe? Bien, entonces nuestra actitud frente a lo que es visible y tangible en general es: prefiero pájaro en mano que ciento volando. Si me dicen: mañana te va a tocar la lotería o te van a dar una casa tremenda, impresionante, con un cochazo, no sé, lo que a cada uno le apetezca. O vas a vivir una vida de miseria, pero en el cielo va a ser impresionante. Pues me gustaría saber si la casa estaba ahí, que yo ya la veo, que la puedo casi tocar, hasta qué punto llega la tentación. Yo espero que en mi corazón no haya eso, pero plantéatelo. ¿Hasta qué punto puede llegar a tener lo visible más poder que lo invisible? Más fuerza. Dios no necesitó hablar para crear. ¿Sois conscientes de eso? Que si Dios hubiera querido hacer un chasquido de manos, el universo hubiera sido creado, pero habló y entonces fue. Y tengo que decir que Dios da, si lo puedes leer a través de la Biblia, da una importancia brutal a su palabra. Dios da una importancia tremenda a su palabra. Su palabra jamás puede ser tomada a la ligera. Cuando Dios habla, a Dios no le gusta que su palabra sea tomada a la ligera. Números 22, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Cuando Dios dice una cosa, no le gusta la incredulidad, no le gusta que se le tome en duda su palabra. Le gusta corazones obedientes y dispuestos a creer en él. ¿Y de dónde procede nuestra fe? Nuestra fe procede, como dije antes, de su palabra. Dice Romanos 10, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que una persona que jamás ha oído hablar de nada acerca de Dios, ni de nada, no puede creer, no puede tener fe en algo que para él es totalmente inexistente. Necesita escuchar la palabra de Dios. Y seguimos un poquito en el relato, no voy a entrar en mucho, pero sí en el versículo 4 empezamos con Abel. Dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Qué tremendo ese texto. Pues siempre hay un montón de gente que dice de todo, como siempre, pero si vemos realmente la raíz de lo que pasó en el huerto del Edén, nos dice que Abel cogió de lo que tenía de su rebaño y cogió lo mejorcito e hizo un sacrificio de sangre, donde mató al animalito y lo sacrificó a Dios. Sin embargo, se nos dice que Caín era un labrador, pues cogió del fruto de la tierra, de lo que había sembrado, y se lo ofreció a Dios. Entonces yo pensaba de aquellas, cuando me contaban la historia de pequeña, yo decía: y bueno, ¿y qué diferencia habría? Pobrecito Caín, ¿no? Si le dio del fruto de la tierra, es lo que él tenía y tal. Pero es interesante decir que por la fe Abel, ¿qué acabamos de decir? Que si no hay una palabra, un mandamiento de Dios, una palabra de Dios, no puede haber fe, porque no puede haber algo que responda a la palabra que no hubo. Sin embargo, dice que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. ¿Qué quiere decir? Abel ofreció un sacrificio de sangre, Caín no. Probablemente, y mirando en el Antiguo Testamento, vemos que Noé también ofreció ya un sacrificio de sangre. Ya era necesaria la sangre para cubrir el pecado del ser humano. Y Abel, ofreciendo ese sacrificio, ¿qué estaba reconociendo? Estaba reconociendo que era pecador y que sabía que sin esa sangre estaba acabado. Si la sangre de ese corderito no cubría su pecado,
él estaba acabado y lo había entendido perfectamente Abel. Sin embargo, Caín hizo lo que me pareció supermoderno. Caín hizo lo que se está haciendo frecuentemente desde hace siglos. Personas que piensan que le pueden dar a Dios el fruto de su esfuerzo. Yo le doy a Dios lo que yo puedo y como me da la gana a mí. Podía ser una ofrenda, la fruta, de alabanza, de adoración. Sin embargo, sin ese sacrificio de sangre, esa ofrenda era una porquería. Era una forma de decir a Dios, yo te ofrezco mi esfuerzo, el fruto de mi trabajo, de mi brazo, de lo que yo me he currado, eso es lo que yo te doy a ti. Pero te lo doy a mi manera, no pasando por tu ley, no pasando en un reconocimiento de que soy pecador. Caín, a lo largo de toda la historia, si queréis leer la historia, el que no la haya leído de Caín en Génesis, se va a dar cuenta que Caín jamás reconoció que era pecador. Se cargó a su hermano, lo mató y se quedó tan fresco. Casi que lo hubiera rematado si hubiera podido. Jamás se reconoció pecador y Dios lo condenó a Caín por eso, por esa actitud. Y tenemos que tener cuidado de que cuando venimos ante Dios no lo hacemos a nuestra manera. Tú no puedes decir, yo tengo relación con Dios, si jamás le has pedido perdón a Dios por tus pecados, si no te has visto pecador ante Él. Yo creo que es algo absolutamente esencial en un cristiano de muchos años seguir dándose cuenta de que es pecador ante Dios. No puedo llegar ante Dios porque llevo 20 años de cristianismo pensando, soy más santo ya que... No. Al contrario, es verdad, hay gente que ya se siente súper santificada después de 20, 30 años, ya madre mía, ¿dónde quedó el pecado atrás? No. Somos tremendamente pecadores y por eso cada vez que nos acercamos a Dios, al igual que Abel, tenemos que hacerlo a la forma de Dios, a través del sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz. Sin ese sacrificio nosotros ahora mismo estaríamos todos perdidos. Todo el que no cree en Jesucristo y en su sacrificio está condenado. Bien, y vemos entonces la situación de Abel. Él pudo entregar ese sacrificio a Dios y Dios lo dio por bueno, lo dio por válido y dijo que era un sacrificio agradable para él. Y dice que hoy en día aún da testimonio, aún hoy en día. ¿Por qué una ofrenda tan vieja del primer hombre que fue asesinado en la Biblia puede ser tan valioso todavía? Porque aún tenemos que ofrendarle a Dios ese tipo de relación de corazón ante Él. ¿Amén? ¿Os habéis dormido ya? Vale. Vamos a seguir un poquito. Bien, el siguiente ejemplo que tenemos es Enoc. Y a mí Enoc me encanta, me fascina. ¡Ah, qué hombre! Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es una historia muy cortita que podemos encontrar en Génesis 5 del 22 al 24 y más o menos dice lo siguiente, dice que Enoc caminó con Dios y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se los llevó Dios. Bien. Enoc dice que caminó con Dios, no dice que Dios caminó con Enoc. Y a mí me parece muy importante ese detalle. ¿Por qué? Porque eso nos enfrenta a un error que popularmente hacemos, y es pensar que podemos adaptar a Dios a nuestra vida. Yo vivo la vida que a mí me da la gana, hago lo que yo creo conveniente, en una supuesta santidad a veces y otras veces no, y traigo a Dios a mi terreno. Yo soy una persona religiosa, voy a la iglesia, doy ofrendas, hago lo que toca hacer, pero intento traer a Dios a mi terreno. Y sin embargo vemos que Enoc fue el que fue al terreno de Dios. Hablamos de la fe, acordaros que estamos dentro de la fe. Enoc caminó con Dios, es decir, Enoc se pegó a Dios, se pegó a los caminos de Dios, tomó las decisiones que Dios quiso que tomara, y aunque eso no está escrito, ¿pensáis que le hubiera gustado de otra forma a Dios? Dice que le gustó a Dios. Y le gustó tanto a Dios que un día iban los dos paseándose y Dios dijo, vente conmigo, ya está bien. Y se lo llevó para casa. Eran tan amigos, eran tan cercanos, era algo ya tan íntimo lo que había entre ellos,
que Dios ya no pudo aguantar más tiempo, ya llevaba demasiado tiempo en la tierra ese pobre hombre, y se lo llevó para casa. Salieron andando, qué hermosa imagen. Y pienso que es una imagen que no se nos tiene que borrar. Si está en el Nuevo Testamento, aunque sea algo tan viejo, es porque es un ejemplo para ti y para mí hoy en día. Es así como hay que caminar con Dios, gustándole a Dios. ¿A ti no te gustaría que Dios dijera, jo, cómo me gusta Rosita, che, hay que ver, o cómo me gusta, no sé, Tamara, Samera, cómo me gusta, cómo andan, porque siguen mis caminos, porque no ponen sus decisiones en lo que les gusta, en la carne, en lo que les apetece, no. Escogen lo que a mí me gusta siempre, aunque a ellas a veces no les guste o a ellos no les guste, escogen mis caminos por encima de sus propios caminos. Y a mí me parece eso un ejemplo tremendo. Y en el Nuevo Testamento, en Gálatas 2:20, el apóstol Pablo diría algo que nos daría a entender un poquito esto. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo, ¿quién pudo agradar más a Dios que el apóstol Pablo? Estuvo dispuesto a vivir azotes, desvelos. Yo lo de los desvelos lo hubiera llevado francamente mal. Bueno, ayunos, etcétera, etcétera. Tantas cosas que vivió, pero vivía tan pegadito a Dios, tan cerca de su corazón, tan cerca de su voluntad. Y podemos ver, como dice, ya no vivo yo. Mis hermanos, ya no vivimos nosotros. ¿Cuándo nos entrará en la cabeza? Tenemos tantas reivindicaciones delante de Dios. Señor, lo estoy pasando mal con esto, a ver si me contestas de una vez. Señor, no me das lo que estoy necesitando. A ver esa pareja cuando llega, Señor. A ver el aumento de sueldo, Señor, cuando llega. ¿Por qué somos así? ¿Por qué no estamos más pegaditos al corazón de Dios esperando realmente escuchar lo que a Él le importa, lo que Él quiere realmente darnos? Y sobre todo lo que Él quiere, no tanto lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Eso nos cambia un poquito los papeles. Dice también Colosenses 2:6, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, andad, caminad en Él. ¿Cómo hemos recibido al Señor Jesucristo? Lo hemos recibido por la fe. Lo hemos recibido por la fe, ¿no es así? ¿Y cómo tenemos que andar? Por fe. Se dice pronto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo andar por fe? Dando prioridad a lo invisible sobre lo visible. Si yo camino, y os lo voy a decir, eso funciona siempre, si yo camino mirando con estos ojitos, no voy a caminar por fe jamás. Si yo camino mirando con estos ojos, voy a empezar a mirar a mi alrededor y voy a decidir, esto me conviene más que esto, yo prefiero esto a esto. Pero cuando camino mirando lo invisible, ¿qué prefiere Dios? ¿Qué dice su palabra? Mirando las cosas que están arriba, dice Colosenses. ¿Qué está arriba? La gloria de Dios. Voy a buscar esas cosas. Voy a dejar de buscar el dinero, lo que me satisface emocionalmente. Voy a empezar a mirar las cosas que están ahí arriba. Y luego tenemos algo que tiene que ir siempre en crecimiento. La fe no puede quedarse estancada. A veces me doy cuenta que nos quedamos estancados a un mismo nivel de incredulidad. He llegado a este punto y doy siempre con la misma piedra tropiezo y pumba, y pumba, y pumba. Y eso es mi incredulidad, hasta aquí he llegado y no paso de ahí. Y sin embargo dice 2 de Tesalonicenses 1:3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos. Y el amor de todos. Vuestra fe va creciendo. Si tu fe no crece, si tu fe está al mismo nivel que hace un mes, revísate, estás mal. Tu fe tiene que ir creciendo porque la fe se estimula en el caminar con Dios. Cuando tú caminas pegadito a Dios, tu fe cada día se va removiendo, va creciendo, vas viendo cosas, vas siendo establecido en esa fe. Y no podríamos llegar a caminar al lado de Dios como Enoc si yo no me fío de Dios. Muchas veces el fondo es que me da la sensación de que Dios en algún momento me puede dejar tirado. Me dijo que me llevaría hasta allí, pero de repente lo veo todo negro, ya parece que no piso suelo y pienso, ¿no será que Dios me ha dejado tirado aquí? Y me pregunto yo, ¿cuántas veces nuestra incredulidad no es por falta de confianza, por falta de pensar que lo que Dios me va a dar es 1.000.000 de veces mejor que lo que yo hubiera escogido?
Luego tenemos un tremendo hombre de fe, que es Noé. Noé en el versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bien, yo cuando me leían esta historia de pequeña decía, pues fácil, creer así es súper fácil. Viene Dios, te dice, Dios, no el hermano Pepe, Dios, te dice, construye un arca, se va a destruir toda la tierra y te voy a dar las medidas del arca, te voy a decir quién tiene que subir. Pues fácil, cualquiera cree. Otra cosa es que tú tengas que orar, que recibir, que el Señor te hable a ti o que te hable a través de un hermano. Eso es otro rollo, yo pensaba, de pequeña. Y me he dado cuenta que a lo mejor ese pensamiento es un pensamiento que estaba en más de una cabecita. ¿Sabéis lo que es realmente la fe de Noé? La fe de Noé fue una brutalidad. Noé estuvo 100 años sin recibir la promesa de Dios. Es decir, empezó a construir, Dios le dijo, voy a destruir toda la tierra, está llena de maldad, está apestada de maldad, ya no la soporto más, voy a destruir a todo bicho viviente. Entonces tú constrúyete un arca para poder salvarte con tu familia, 7 personas y los animalitos que yo te diré. Y Noé se pone enseguida, según dice este texto, manos a la obra, porque cree esa palabra a pies juntillas, sabiendo que no había llovido jamás hasta ese día, jamás había caído una gota de agua del cielo. ¿Cómo pudo llegar a creer que se iba a inundar toda la tierra hasta esos límites? Eso es fe. Y empieza a construir y empieza a ver que todo tu mundo, no hablo de 10 personas que se burlen de ti, hablo de todo tu mundo, no hay nadie que no se burle de ti. Tu familia a lo mejor alguna vez a regañadientes y todo, los vas arrastrando, pero todo tu mundo se ríe de ti y dice, tú estás idiota, pero ¿qué haces? ¿Qué palabra de Dios? ¿De qué vas? Y eso durante 100 años. Menuda fe. Eso se llama una fe, una fe de no sé cómo decir, es una brutalidad, una fe que aguanta el peso de los años, es una fe perseverante, es una fe inquebrantable, es una fe dura, que no se mueve de ahí, he dicho que estoy aquí, aquí me quedo. Y no creo que Dios le hablara muchísimas veces más a Noé en ese transcurso del tiempo, para decirle cada día que sí, Noé, que es cierto, que sí, que sigue, que sí. Yo hubiera necesitado que me lo dijeran. Pensar que Noé no iba a la iglesia luego a reunirse con sus hermanos y a alabar al Señor. De hecho, no existía la iglesia todavía. Pero es que no había nadie en su mundo que buscara a Dios. Nadie. Era el único. ¿Podéis imaginaros lo que quiere decir eso? ¿Cómo se desahogaba Noé? Pues en la presencia de Dios. Lo que tantas veces tendríamos que hacer nosotros, ¿verdad? En la presencia de Dios. Y Noé aguantó y condenó al mundo con su justicia. Humanamente hablando, lo de Noé no fue muy guay. Se salvó su familia, pero vio morir a toda su generación. Por la ventanita veía cómo se ahogaban todos, cómo le pedían ayuda y como él no podía abrir la puerta del arca, era Dios la que había cerrado desde fuera. Toda una generación, sus amigos, sus vecinos, sus parientes, ¿o pensáis que estaba desvinculado de todo el mundo? Vivía con la gente, su pueblo, su gente, todos muertos. Y él tuvo que aguantar eso y después empezar de cero, todo de cero. Y sin embargo Noé tenía las cosas tan claras, tenía su vista puesta en el lugar justo donde tendría que tenerlo todo el mundo, de hecho. Y dice, vamos a saltarnos, quiero quedarme con este ejemplo, dice el versículo que Abraham fue errante, que fue de aquí para allá, pero luego va a hablar de por qué pudo hacer esto, tanto Noé, tanto Abel, todos estos, ¿por qué pudieron hacer esto? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Pensáis que todos estos hombres no hubieran podido retractarse? Abraham, cuando salió de su tierra, Ur de los Caldeos, una ciudad ya súper preparada. Ur de los Caldeos no era
un pueblecillo, era una ciudad con su puerto, con todo. Y Abraham era un hombre rico, tenía a su mujer Sara a su lado, tenía todo lo que necesitaba, le faltaba un hijo, pero todo el resto lo tenía. ¿Y sabéis lo que hizo Abraham? Lo dejó todo por una promesa de Dios. Una promesa, ¿dónde está? Señor, dame la promesa que la toque. No la tocó en toda su vida, ¿sabéis? Entró en la tierra de los caldeos, entró en la tierra de Canaán, la pisó, le dio vueltas, pero jamás fue suya. Lo único que pudo tener es un trocitín de terreno para enterrar a su Sara cuando murió, ya de mayor. Es lo único que pudo tener. ¿Y cómo se puede uno jugar tanto teniendo ya tanto? Este hombre tenía dinero, tenía todo lo que necesitaba. A veces pensamos que la fe es para los pobres, para los que no tienen posesiones, para los que no tienen nada, para los que no tienen nada que perder, en definitiva. No, la fe es para todo aquel que ha entendido que lo invisible es mucho más poderoso que lo visible, que el llamado de Dios es muchísimo más fuerte que el dinero, que mi tarjeta de crédito y lo que yo tenga. Y es un poquito el enfoque de estos hombres, porque esperaban, dice, una patria mejor. Ellos yo no sé cómo habían tenido ese conocimiento tan brutal, estaban esperando una patria mejor. Lo mismo que estamos esperando nosotros, ya lo esperaban ellos, no es nuevo. No tenían palabra de Dios, no tenían Biblia. ¿De dónde habían sacado esa información? Si no fue Dios que se lo dijo directamente. Ellos esperaban eso. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que esperamos tú y yo? ¿Qué es lo que esperamos tú y yo? Algunos esperáis casaros, tener hijos, formar vuestras familias. Otros a lo mejor esperan estar en mejor situación económica. Otros a lo mejor esperan que les vaya mejor en su pareja. Otros a lo mejor esperan comprar cosas. ¿Qué es lo que esperas tú? ¿Qué estás esperando de esta vida? ¿Qué estás esperando? ¿Qué es la fe para ti? Si tu fe no crece cada día, si tú no empiezas a ver lo invisible como lo prioritario en tu vida, como lo que tienes que poner en el centro de tu vida, el reino de Dios y su justicia, dice la palabra. Si eso no es lo prioritario en tu vida, ¿sabes lo que va a pasar? Que cuando vengan presiones más fuertes, que cuando vengan ataques más fuertes, porque van a venir, te vas a encontrar con una fe desnutrida, una fe que ya no sabe ni dónde ponerse, ni dónde esconderse. Necesitamos una fe que crezca y que sepa que a pesar de las circunstancias podemos confiar en Dios. Y miremos cómo acabaron los últimos, la última vertiente de lo que es la fe en Hebreos 11. A nosotros nos gusta el versículo 33 que dice, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Ahí todo el mundo dice amén. Y luego seguimos, dice, otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, de los cuales el mundo no era digno, ni lo es digno, ni es digno hoy en día. ¿Cuánta gente no está muriendo de esa manera hoy en día? No es digno el mundo de tener a gente así, son héroes de la fe. Pero son las dos vertientes de la fe. Y nada impide que cuando tú te metes en ese camino de fe, acabes de una forma o de otra. No sabemos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Puede ser que acabes en ese camino de tortura, de sufrimiento, o puede ser que acabes en ese camino en donde tienes que pelear cada cosa. A veces pensamos que la victoria, obtener una victoria por la fe, es algo fácil. Es algo que yo declaro en fe que tengo la victoria sobre esto. No. Cada vez que voy a obtener la victoria sobre algo me va a costar sudor y lágrimas. De todas formas, eso es la fe. Es prueba, es sufrimiento y es trabajo. La fe es algo que está activa todo el tiempo. Podéis imaginaros una fe activa, pero que no hace nada. Si le hubieran dicho a Noé, Dios le hubiera dicho, construye el arca, va a haber un diluvio. Noé hubiera dicho, tienes razón, va a haber un diluvio. Y se va y se sienta en su casa en el sofá a ver la tele. ¿Cómo está demostrando que ha creído la palabra de Dios? No lo está demostrando. Demuéstrame tu fe con tus obras. Si tú tienes fe en lo que Dios pone en tu vida, te ha dicho a ti personalmente y te dice a través de su palabra, tienes que ir a por ello. No te puedes quedar quietecito esperando que caiga del cielo. Y si tú todavía no has tenido un encuentro con ese Jesucristo, el único que te puede limpiar de todo pecado, si todavía no has sentido ese amor en tu corazón, decirte en esta noche que Él es el único camino al Padre. Tú no vas a poder presentarte como Caín y decir, yo creo en ti. Jamás será suficiente. Necesitas a Jesús.
Necesitas esa sangre que Él derramó en la cruz por cada uno de tus pecados para limpiarte. Necesitas reconocerte pecador, no decir, bueno, yo soy así, ¿qué más da? No, soy pecador porque hago lo que no quiero hacer. El pecado está en mí, es más fuerte que yo. Y Jesucristo es el único que te puede salvar y perdonar de esos pecados. Tú puedes llegar hoy a tu casa y decir, Señor, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón porque no sabía realmente lo que estaba haciendo, no sabía lo que a ti te había costado. Que el Señor os bendiga.